y agradecer al Señor siempre porque Él es bueno, Él siempre es bueno con nosotros y por supuesto eh, siempre Él está preocupado de nuestras vidas. Eh, Invitarles a que busquen allí en el Evangelio de Lucas, en el que tenemos la base bíblica de hoy, en el capítulo 23, a dar gracias al Señor también porque nos permite congregarnos y bueno, ya como dijo el hermano Yulener, empezó la temporada de resfríos, así que hay que cuidarse, algunos ya estamos un poco afectados, así que pido sus oraciones igual. En las próximas semanas me toca estar viajando al sur y naturalmente los cambios de temperatura son algo complejos, así que para que el Señor me pueda restaurar pronto. Agradecer también al Señor el día viernes, como ya sabíamos la congregación, nuestra hermana Javiera Marín y nuestro hermano Gabriel Mancilla, ellos contraían matrimonio por el civil y el día de ayer lo hacía, ¿verdad? Recibían la bendición matrimonial en la segunda iglesia de Puerto Montt, así que espero que todo haya resultado bien y nos alegramos por nuestros hermanos, ¿verdad? Tenemos que estar orando por este ahora nuevo matrimonio, este matrimonio joven, y el Señor les bendiga sus vidas y por supuesto también cuide a todos los que estuvieron allá. Varios de nuestros hermanos están por allá o ya deben venir tal vez de camino, así que oramos para que el Señor también sea con ellos. ¿Ah? Y nos alegramos, siempre la iglesia debe alegrarse cuando el Señor puede bendecir estos nuevos matrimonios, así que nuestra oración debe ser que el Señor les acompañe y cuide, ¿verdad?, en esta nueva aventura que ahora empiezan juntos nuestro hermano Gabriel y nuestra hermana Javier. ¿Ah? Bien, estamos en la serie de mensajes nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, Cristo y nuestra humanidad, porque si hay algo que debe llamarnos la atención a nosotros, si hay algo que no debe dejar de importarnos, es el cuidado, es la preocupación que el Señor tiene respecto de sus criaturas y nosotros como hombres, ¿verdad? Y cuando digo hombres, aquí incluimos a las damas y a los varones, ¿cierto? Al hombre en general, al ser humano, ¿verdad? Tal como somos. De hecho, el escritor a los Hebreos, ahí en el capítulo 4 y en el versículo 15, dice, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas. No tenemos un Dios que no esté consciente, en el fondo, de nuestras necesidades. No tenemos un Dios que no sepa lo que estamos pasando, lo que necesitamos. Y en razón de eso es que hemos estado estudiando y estamos estudiando durante este mes esta serie de mensajes respecto de Cristo y nuestra humanidad. Mostrando cómo Cristo a cada instante del tiempo que estuvo aquí en la tierra se preocupó de nosotros, los seres humanos. Estaba consciente, vino a este mundo consciente de cuál era y es nuestra necesidad, de cuáles son nuestras flaquezas, ¿verdad? De cuáles son nuestras imposibilidades y cómo Él estuvo dispuesto a suplir todo aquello. Y hoy día vamos a ver algo que creo que nos debe alentar y debe alentar nuestro espíritu y espero que todos hoy día también salgamos alentados respecto a que el Señor, aún en los momentos más críticos, allí en la cruz del Calvario, estuvo consciente como ese pontífice de nuestras necesidades. Así que quiero invitarles a que leamos allí en el capítulo 23 del Evangelio de Lucas y voy a dar lectura a los versículos 41, 42 y 43. Así que voy a invitarles a que se coloquen en pie una vez más, por favor, y ustedes puedan seguir la lectura de estos tres versículos. Dice como sigue Lucas capítulo 23, versículos 41 al 43. Y nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo
en el paraíso. ¿Oramos? Bendito Señor, agradecidos estamos por la bendición que nos das de poder reunirnos para honrar y glorificar tu nombre. Pero más contentos estamos, Señor, el saber que cada día, Señor, que nos reunimos, somos bendecidos con tu palabra. Por lo tanto, Señor, permítenos ser dóciles al mensaje de ella en esta mañana y que ella realmente pueda ser una tremenda bendición para nuestras vidas. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Alguien preguntó en cierta oportunidad si las palabras de Jesucristo pueden tener algún impacto en las personas de nuestros tiempos o en nuestro mundo moderno. Sin duda que la respuesta para nosotros es, por supuesto que sí. Las palabras de Jesucristo hoy día, a pesar de que nuestra sociedad, el mundo en que vivimos, les parecen para algunos anticuadas, para otros simplemente no tienen ninguna relevancia en el mundo moderno, en realidad es que esas respuestas lo único que muestran es la ignorancia y el desconocimiento de las personas de nuestro tiempo respecto de la persona del Señor Jesucristo y de sus palabras. Porque las palabras del Señor Jesucristo son tremendamente relevantes el día de hoy, como lo fueron el día que el Señor Jesucristo las dijo. Porque la palabra de Dios mantiene su vigencia. La palabra de Dios es a través de los siglos. ¿Qué nos dice ella misma? Dice, para siempre permanecen tus palabras, oh Dios, ¿cierto? Y además, un versículo muy conocido para nosotros, dice que el cielo y la tierra van a pasar, pero el Señor dice, mis palabras no pasarán. Y las palabras de nuestro Señor Jesucristo son tan vigentes como cuando se dijeron aquel día que el Señor las mencionó. Y hoy día nosotros vamos a reparar en estas palabras, y por eso quiero invitarles a analizar hoy día una de las muchas palabras que el Señor Jesucristo pronunció estando aquí en la tierra. Y me refiero a las palabras que el Señor Jesús le mencionó a este ladrón, que no estaba ni a la derecha ni a la izquierda, porque la Biblia no nos dice dónde estaba, simplemente nos dice que estaba crucificado al lado del Señor. Algunos le ponen lado, pero en ninguna parte de los evangelios nos dicen si estaba a la izquierda o a la derecha. Simplemente uno de ellos, y es lo que simplemente nos interesa saber, uno de aquellos de los que estaba crucificado al lado del Señor, mencionó algunas palabras que creo que son importantes que nosotros consideremos, pero por sobre todo las palabras que el Señor Jesucristo le mencionó a este hombre. Ahora, en la promesa del Señor a este ladrón arrepentido, nosotros lo primero que encontramos es la seguridad del paraíso para este hombre. Fue la certeza de lo que él solicitó, ¿verdad? El Señor le concedió una seguridad tremenda. Y hay varias grandes verdades que se deducen de esta preciosa promesa de Cristo a este hombre allí en la cruz, y ellas realmente tienen un verdadero significado para nosotros en el día de hoy. Primero, debemos destacar que esta promesa de Cristo lo primero que hace es revelar que la salvación es por gracia de Dios. La promesa llena de gracia que el Señor dio a este hombre allí en la cruz, a este pecador indigno, ¿cierto? A este ladrón que no merecía nada, ¿cierto? Que moría, de hecho, por sus propios crímenes, por su propia causa, ¿verdad? Por lo que él había hecho, a nosotros nos provee una ilustración vívida de lo que el amor inmerecido de Dios tiene o hace hacia los pecadores. Porque este hombre reconoce que él nada bueno había hecho. Él estaba pagando por sus justos pecados, por las maldades. No nos dice la Biblia las cosas que había hecho, pero sí era un hombre malvado. Era un hombre que había hecho daño quizá a muchas personas. Y él se sentía y reconocía que estaba, ¿verdad?, siendo ajusticiado, ¿verdad?, por lo que había hecho. Y esto nos muestra el inmenso amor de Dios hacia nosotros pecadores. Ahora, ese ladrón era pecador, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, no solo él, nosotros también, ¿o no? Claro que sí.
no podemos perder de vista, porque si nos enfocamos en este hombre, de alguna manera, este hombre nos está representando a todos, a nosotros allí en la cruz del Calvario. Recuerden que el Señor Jesucristo tomó nuestro lugar. Por lo tanto, si este ladrón era pecador, no podemos obviar que nosotros también lo somos. Quizá no hemos pecado de la misma manera que este ladrón, pero somos pecadores. Y eso no podemos taparlo, eso no podemos esconderlo, eso no podemos, ¿verdad?, ignorarlo. Ahora, una verdad importante aquí que destaca y que nosotros la sabemos, pero es bueno recordarlo, que Dios realmente ama al pecador. Dios ama al pecador. Lo que sucedió allí en la cruz del Calvario, hermanos, revela que ese perdón es un don gratuito. Y cuando hablamos de don, estamos hablando de un regalo. Cada vez que mencionamos la palabra don, nos estamos refiriendo a la palabra regalo. Es decir, el perdón es un regalo de Dios para nosotros. Por eso decimos que el perdón es un don gratuito. El ladrón, él en realidad no podía ganar, ni comprar, ni menos merecer este perdón. No tenía por dónde. Y debemos entender eso, porque siempre el perdón es gratuito. Sin duda que ser un hijo de Dios, hermanos, es una dádiva. Y aquí encontramos otra palabra que muchas veces la escuchamos. Y dádiva también significa lo mismo que don, es decir, regalo. Una dádiva es un regalo, un don también es un regalo, son sinónimos. Así que cuando hablamos de don o cuando hablamos de dádiva, estamos hablando de la misma palabra, la misma acción, del mismo hecho, de un regalo. Por lo tanto, cuando digo ser hijo de Dios es una dádiva, ser hijo de Dios es un regalo. Y eso debemos entenderlo. No se puede comprar, no se puede ganar la entrada a la familia de Dios. Ni ustedes ni yo nos hemos ganado el derecho de entrar a la familia de Dios. No, es un don gratuito. ¿Para quiénes? Para aquellos que depositan su fe en Cristo. Recuerden Juan capítulo 1, versículo 12, ¿qué nos dice? Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad, ¿cierto? Dióles potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que creen en su nombre. No dice, ¿verdad? Se ganaron el derecho. Él es el que da este derecho. A los que ponen su fe en Cristo. Él concede esto. Hermanos, Gálatas capítulo 3, versículo 26, nos dice, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No nos dice, sois hijos de Dios porque se lo ganaron. No dice, sois hijos de Dios porque ustedes son buenas personas. No dice, sois hijos de Dios porque hicieron buenas acciones. Simplemente dice que somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Solo aquel que pone su fe en Cristo Jesús puede ser hijo de Dios. Y esto no es que lo merezca, sino es porque Dios nos ha regalado esta posibilidad de poner nuestra fe en Él. Ahora, claramente, Romanos capítulo 6, versículo 23, es más clara hoy aún. Dice, más la dádiva, más el regalo de Dios, ¿cierto? Es, ¿qué cosa? Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Más el regalo de Dios es vida eterna. El regalo que Dios nos da es la vida eterna por Cristo Jesús. Por ende, ¿cierto? El cielo, ¿cierto? El paraíso que nuestro Señor Jesucristo prometió a este ladrón es un don gratuito. Es decir, la entrada al cielo, al reino de Dios, es un regalo de Dios. Y eso no podemos olvidarlo. Hermanos, el cielo, vuelvo a recalcarlo, no es un premio dado a los que exhiben
piedad excepcional o lealtad o generosidad abundante, porque eso es lo que algunos piensan hoy. Piensan que siendo buenos ciudadanos, buenas personas, tienen derecho a, como dicen algunos, a ganarse el cielo. Nosotros sabemos que eso no es verdad. Sabemos que no podemos, no tenemos mérito alguno. Sin duda que en el cielo habrá recompensas, claro que sí, es cierto, para los que han vivido una vida de fidelidad, de obediencia, de servicio. Pero el cielo en sí es un don de Dios a aquellos que reciben al Señor Jesucristo como el Señor de sus vidas. Es decir, las recompensas son para aquellos que han puesto su fe en Cristo, no para aquellos que creen que haciendo alguna cosa van a merecer el cielo. Están totalmente equivocados. Ahora, lo segundo, que esta conversación del Señor Jesús con este ladrón nos muestra, que es que esta promesa de Cristo, ¿verdad?, revela cómo Dios contesta la oración de un pecador sincero. En honor a la verdad, se puede decir que este hombre fue sincero, ¿verdad?, al reconocer su pecado. Leemos allí en el versículo 41. Él dice, y nosotros, porque está refiriéndose al otro ladrón que estaba con él, que se había burlado del Señor, y le dice, y nosotros, a la verdad, justamente padecemos, estamos sufriendo lo que merecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Miren qué honesto es este hombre aquí en este momento. Él está reconociendo que está pagando, ¿verdad?, allí en la cruz el sufrimiento que estaba llevando en ese momento era justo por las cosas que había hecho. Bueno, el hombre tiene una tendencia natural a ser muy distinto a lo que estaba haciendo este hombre aquí. Porque nosotros los seres humanos tenemos una tendencia natural a esquivar la responsabilidad y siempre echarle la culpa a otros, ¿o no? Lo vemos desde el jardín de Edén, con Adán y Eva. Ellos no quisieron asumir la responsabilidad de sus hechos. A diferencia de este hombre allí en la cruz, que sí lo hizo, asumió la responsabilidad. Nosotros, a la verdad, justamente estamos padeciendo lo que merecieron nuestros hechos. Nos están pagando conforme a lo que hemos hecho. No hemos hecho nada bueno y por lo tanto nos están pagando de esta manera. Hermanos, muchas veces nos encontramos con personas que durante su vida pasan culpando, por ejemplo, a sus padres porque todas las cosas les salen mal. Otros responsabilizan a la sociedad por la situación que se encuentran. Otros cuantos culpan al gobierno, otros culpan, etcétera, ¿cierto? Al alcalde, otros culpan. Siempre hay otro que es el culpable de la situación por la que estamos pasando, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? Siempre cuando nosotros miramos las noticias y alguien está sufriendo y siempre están culpando a otros. Lo que tenemos que hacer en realidad es enfrentar honestamente nuestra responsabilidad, ¿verdad?, por la situación en la que nos encontremos. Y nosotros como hijos de Dios, mayormente, queridos hermanos. Porque también muchas veces el pobre Satanás, ¿verdad?, debe tener, como decimos nosotros, las orejas así de hinchadas, tanto que lo pelamos al pobre, ¿cierto? Le endosamos toda la responsabilidad a él. Cuando muchas de las situaciones que vivimos son por causa nuestra. Tenemos que aprender a asumir nuestras responsabilidades, nuestros hechos. Padecemos muchas veces por las cosas que hacemos. Y tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y tenemos que ser sinceros con Dios. Es lo que Dios espera y lo que Dios nos está mostrando aquí en su palabra con este relato. Tenemos que dejar, hermanos, de culpar a otros por nuestros fracasos, por nuestras faltas, por nuestros errores. A veces somos campeones para echarle la culpa a los demás. ¿Sí o no? Estamos pasando por esto, no, porque esto, por aquí. Y dentro de la misma iglesia muchas veces pasa lo mismo. La culpa es de, no sé, del hermano, la hermana, del diácono, del pastor, del directorio. Siempre los demás son culpables. Nunca nosotros somos culpables. Cuando el Señor nos dice que tenemos que examinar, el salmista hace algo
muy interesante que nosotros debiéramos hacer constantemente. Examíname, oh Dios, y ve si en mí hay camino de ¿qué? De perversidad. Y límpiame. Esa debiera ser nuestra oración. Esa debiera ser nuestra primera actitud, examinarnos a nosotros mismos. Y si lo hiciéramos, nos daríamos cuenta que muchas de las cosas a veces que pasamos es producto de nuestra misma responsabilidad. Así que, hermanos, este pasaje, esta actitud, estas palabras del ladrón son tremendamente importantes para nosotros. Y debemos de esa manera asimilarlos. Debiéramos seguir el ejemplo de este ladrón y confesar nuestras faltas, nuestros fracasos, y debiéramos confiar en Dios para recibir misericordia y perdón, porque si lo hacemos, lo vamos a recibir. ¿Qué dije yo al principio en este punto? Dije que esta promesa de Cristo al ladrón revela cómo Dios contesta la oración de un pecador sincero. Hermanos, Dios siempre va a contestar la oración de un pecador sincero. Siempre Dios va a contestar la oración cuando hemos pecado y vamos al Señor y le pedimos perdón. El Señor va a contestar nuestra oración, queridos hermanos. ¿Creen ustedes que Dios puede perdonarnos? Claro que sí. ¿Creen ustedes que el Señor puede restaurar nuestras vidas quebradas, nuestra comunión quebrada cuando pecamos? Claro que sí. Lo hizo con este hombre allí en la cruz. Tercer punto, la promesa de Cristo al ladrón. A nosotros hoy día nos da aliento y esperanza, a todos los ladrones, es decir, a todos los pecadores. Y debemos incluirnos allí nosotros también. Cristo aún, fíjense, esto es, hermanos, esto es grandioso, esto es hermoso, porque aún en su agonía, no quiero dar detalles, pero ustedes ya lo hemos estudiado en otras oportunidades, el Señor Jesús estaba crucificado, estaba sufriendo tal vez convulsiones, un sinnúmero de calambres, de dolores, y aún en su agonía estuvo dispuesto a dar esperanza a este hombre. Quizá las pocas fuerzas que al Señor le quedaban las gastó en poder, ¿verdad?, respirar y poder hablar para que este hombre, porque no sabemos a cuántos metros de distancia estaba del Señor, lo pudiera escuchar. Y las pocas energías que le quedaban al Señor, estuvo dispuesto aún en su agonía a salvar a este hombre desamparado. ¿Quién hace esto cuando está pasando por tremendos dolores? A veces no queremos ni hablar, no queremos, ¿verdad? Pero el Señor aún en todo su dolor que estaba padeciendo, estuvo dispuesto a considerar la aflicción de este hombre y darle solución a esta necesidad que este hombre tenía. Y que fue darle la salvación. Por eso, hermanos, Dios salvará para siempre a todos los que vienen a Él por medio de Cristo Jesús pidiendo perdón y socorro. Todo aquel que viene al Señor Jesucristo puede tener salvación. Porque si estuvo dispuesto aún en la agonía a salvar a este hombre, ¿no lo estará hoy que está hoy día en el reino de los cielos? ¿No estará dispuesto hoy día a salvar a aquel que se humilla delante de Él y pedir perdón? ¿No estará dispuesto a perdonar al pecador si estuvo dispuesto para este hombre? ¿Verdad que sí? Hermanos, los que somos hijos de Dios, a la iglesia me refiero, también somos pecadores, no podemos olvidarnos de eso. Y también somos ladrones. Y no se me enoje. ¿Por qué digo esto? Porque quizá también le robamos mucho al Señor. Muchas veces le robamos al Señor el tiempo que merece, le robamos al Señor las fuerzas que Él nos da. A veces nuestras fuerzas las ponemos en otras cosas y no en servirle a Él. Le robamos al Señor obediencia. Estamos más dispuestos a obedecer a nuestros jefes terrenales, a otras personas, que al Señor. Y nos convertimos en ladrones. Así que por eso yo desde el principio les he recordado que el ladrón es pecador, nosotros también. Y muchas veces nos convertimos en ladrones. Le robamos al Señor lo que a Él le pertenece. Por lo tanto, hermanos, este relato de Lucas 23
no debe ser nunca tan ajeno a nosotros. Debería ser un diario recordatorio de lo que somos, de lo que es nuestra humanidad. Le robamos al Señor muchas de las cosas que Él nos ha dado y las robamos para nosotros y no se las damos al Señor. Por lo tanto, debiéramos también, como este ladrón, clamar al Señor por perdón. Debiéramos decirle: Señor, perdóname, porque te he robado lo que a ti te pertenece. Y sin duda que el Señor, ¿verdad?, le dirá al Padre: Padre, perdónalo. Si nosotros vamos con un corazón sincero. Así que no olvidemos esto. Ahora, también hay algo que debemos comprender en este relato. La promesa de Cristo al ladrón revela lo que la muerte significa y debe significar para nosotros los creyentes. Para mucha gente hoy la muerte es algo tremendo, es algo atroz. Cuando nos enfrentamos a la muerte, siquiera pensar en la muerte, para mucha gente esto es catastrófico. Hay gente que ni siquiera quieren que le mencionen esta palabra. Naturalmente, la muerte no es ninguna cosa que a nadie agrade, pero no es algo que a nosotros debiera angustiarnos y menos desesperarnos. Por la fe en Jesucristo nosotros podemos reclamar la misma promesa que Él hizo al ladrón cuando le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y, hermanos, la muerte para nosotros no debiera ser en ningún momento. Y cuando digo para nosotros, digo a los que hemos creído en Cristo. Porque los que hemos creído en Cristo, nuestra salvación y nuestra vida eterna está segura en Cristo. ¿Amén? Claro que sí. ¿Qué significa esta frase? Porque la repetimos muchas veces y decimos amén. Ahora voy a traducirla a lo que realmente significa. Nuestra vida, ¿verdad?, está segura en Cristo Jesús. Significa que cuando tengamos que morir, pasamos a una vida eterna con Cristo. La vida no se termina con la muerte aquí en esta tierra. La verdadera vida, la vida plena, comienza con Cristo allá en los cielos, cuando dejamos este mundo. Por lo tanto, la muerte no debiera ser algo que nos asuste, no debiera ser algo que nos aflija. Al Hijo de Dios me refiero, al que ha puesto su fe en Cristo. ¿Y por qué digo esto? Porque la palabra de Dios nos alienta a esto. Para el creyente, estar ausente del cuerpo significa estar en el hogar celestial. Es decir, si no estoy aquí, y esa es personalmente mi filosofía de pensamiento y de vida de acuerdo a la palabra de Dios, si no estoy aquí, voy a estar con el Señor. Así de simple. No voy a estar aquí para mis hijos ni para mi esposa, pero voy a estar con el Señor. Y ahí empieza el cristiano a flaquear. Es que voy a dejar a mi Señor, es que voy a dejar a mis hijos. Hermanos míos, Pablo, cuando escribe a los Corintios en su segunda carta ahí, en el capítulo 5, le dice: más confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo y estar presentes al Señor. ¿Qué es lo que quería Pablo? Más confiamos y más queremos estar con el Señor. A no ser que usted no quiera estar con el Señor. Así que si no estamos aquí, es porque vamos a estar con el Señor. Por lo tanto, la muerte no debe ser un motivo de angustia. Debe ser un motivo de esperanza, de saber que vamos a estar mejor con el Señor. Claro, los que quedan aquí tendrán que arreglárselas. Pero yo estaré con el Señor. Tú estarás con tu Señor, con tu Salvador. Y las cosas de este mundo quedarán atrás. Sin duda que estar con Cristo es mucho mejor, dice el apóstol Pablo. De hecho, Pablo creyó y enseñó que la vida del creyente debe centrarse totalmente en Jesucristo. Pero morir, es decir, enfrentarse a la muerte, es experimentar la mejor ganancia. ¿Qué es lo que dice Filipenses 1:21? Para mí, el vivir es Cristo. ¿Y qué dice después? Y el morir es ganancia. Además, cantamos esto en un cántico.
¿cierto? ¿Ah? Que si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor vivimos. Ya sea que vivamos o que muramos, seguros en las manos de ¿quién estamos? Del Señor. Hermanos, este cántico a mí me fascina, me encanta porque me hace recordar lo que soy y dónde estoy. Estoy seguro en las manos del Señor, ya sea que esté vivo o que esté muerto, estoy seguro en la mano de mi Señor. Así que no importa lo que pueda pasar. Y eso debiera alentarnos. Por eso, hermanos, esta promesa cuando el Señor Jesucristo le dijo al ladrón, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, es también y ha sido y será la promesa para todo aquel que pone su fe en Cristo. Pase lo que pase, el día que tengamos que enfrentar nuestra muerte, estaremos con Cristo en los cielos. El salmista aún más afirma que la muerte de los santos es preciosa a los ojos de Dios. ¿Se dan cuenta que aún la muerte toma un matiz tan distinto cuando ponemos nuestra fe en Cristo? Por eso, queridos hermanos, si hay algún creyente que todavía lidia con esto de la muerte, con un poco de temor, de susto, de cosas que suceden en su vida, vuelva al Señor, mire su palabra, vea las promesas, porque para nosotros la muerte se mira de una manera diferente. Estamos seguros en el Señor. Y Él nos dio la promesa de que cuando dejemos este mundo estaremos con Él. Es por medio de la muerte, hermanos, que los hijos de Dios van a un lugar, ¿verdad? Van a su hogar eterno para estar con Dios, no de otra manera. Claro, quizá alguno está pensando, mejor aguantarse hasta que venga el Señor para ser transformado, ¿cierto? Y así no tener que pasar por este proceso. Bueno, eso no nos compete ni a usted ni a mí. Eso solamente está en el conocimiento y en la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y que si tenemos que ser llamados de esta vida, aquí estoy, Señor, y para mí el morir es ganancia. Y si no estoy aquí, voy a estar en la eternidad con el Señor. Y ese debe ser nuestro pensamiento y nuestra esperanza. Hermanos, esta promesa de Cristo revela esa cercanía del cielo para el creyente también en el día de hoy. No es algo que sucedió siglos atrás, más de 2000 años atrás, allí en el Gólgota. No, hermanos. Para el ladrón, fíjense ustedes que el cielo comenzó el día de su crucifixión, en ese mismo instante. Aquí claramente, si nosotros leemos el versículo 43, dice, entonces Jesús le dijo, 2 puntos, de cierto te digo, coma. ¿Por qué digo esto? Para que entendamos la expresión, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Algunos intentan alterar esto y colocar la coma, ¿verdad? De cierto te digo, hoy, coma, estarás conmigo, como que va a ser algo futuro. No, hermanos, la palabra de Dios aquí es clara. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, cuando aceptamos a Cristo como Salvador, ahí se produce ese hoy. En ese mismo instante ya tenemos entrada directa al reino de los cielos para estar con Cristo allá en los cielos un día. Desde ese momento que aceptamos a Cristo, nuestra muerte está más que garantizada, que cuando dejemos este mundo estaremos con Cristo en los cielos. Y eso es lo maravilloso. Y eso es lo que no debemos olvidar, hermanos. El cielo comenzó el día que este hombre hizo su súplica a Jesucristo para que le diera esta divina consideración. ¿Ah? Hermanos, hoy las puertas del cielo siguen abiertas para todo aquel que quiere poner su fe en Cristo, que le busca, que acepta el mensaje de salvación. Ahora vuelvo a la primera pregunta que yo hice al principio. ¿Pueden las palabras del Señor Jesucristo tener algún impacto en las personas de nuestros días? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. No han pasado de moda. No se ha perdido su vigencia. Hoy aún, y si hay alguna persona que no ha aceptado a Cristo, hoy aún tú puedes confesar tus pecados a Dios y pedirle perdón, pedir que perdone tus pecados y que te dé el don de la vida eterna, que te regale la vida eterna. Aún hoy Dios está
allí con los brazos abiertos y con estas mismas palabras que le dijo al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, hoy el Salvador también está escuchando tu ruego y espera que, al igual que el ladrón, seas honesto y le puedas decir: Señor, soy pecador, acuérdate de mí, acuérdate de mí. El Señor está allí dispuesto, está golpeando, ¿verdad?, a la puerta. El problema es que el ser humano le rechaza el mensaje de salvación. ¿Cuántas personas hoy día, teniendo la posibilidad, la oportunidad de poder aceptar este mensaje de salvación, la rechaza? Y me refiero ahora a la iglesia, queridos hermanos. Por eso es la urgencia de que nosotros hablemos a otros de Cristo. Porque hay mucha gente allá afuera que necesita escuchar de este Cristo, que hoy está dispuesto, y tal como lo estuvo para este ladrón, aún en su agonía, Él hoy día con mayor razón está dispuesto para salvar al que viene y confiesa sus pecados. La salvación hoy día sigue siendo un regalo. Por eso nosotros tenemos, hermanos, que no acallar nuestras voces y hablar a aquellos que necesitan oír del mensaje de salvación. Hoy también el Señor oirá. Tan solo si la persona ruega por salvación, el Señor está dispuesto a salvar. El Señor está dispuesto a perdonar. Solo tiene que confesar sus pecados. Solo tiene que reconocerse pecador y aceptar el regalo que Dios ha dado. Fíjense que la Biblia aquí nos habla de dos hombres, de dos ladrones. Uno de ellos reconoció y confesó y fue salvo. Y el otro, lo único que hizo simplemente fue burlarse. Y dejó pasar el tiempo. Pero para ese hombre fue demasiado tarde. La Biblia no nos dice que haya clamado por perdón. La Biblia no nos dice que fue salvo. La Biblia simplemente nos muestra la actitud de un hombre que representa a todos aquellos que hoy están en este mundo con la misma actitud, en cierta forma burlándose del Señor, en cierta forma siendo indiferente a lo que el Señor estaba haciendo allí en la cruz del Calvario. Hermanos, hoy día, amigos, familiares, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, están siendo representados por ese ladrón que simplemente se burló del Señor. Si tú eres el Cristo, entonces sálvate y aprovecha de bajarnos de la cruz a nosotros también. ¿Ah? Y este otro ladrón, ¿no tienes tú siquiera consideración de este hombre? Porque él ningún mal hizo. Hermanos, estos dos ladrones representan a esta humanidad, aquellos que son indiferentes totalmente al Señor Jesucristo y aquellos que sí acuden al Señor, que reconocen sus pecados y reciben el perdón y la vida eterna. Por lo tanto, ¿qué de nosotros? ¿Qué de ti si aún no has aceptado a Cristo? Lo único que tienes que hacer si aún no tienes la salvación es reconocerte pecador y buscar el perdón del Señor para que te dé vida eterna. Es lo único que tienes que hacer. Y para los que ya somos hijos de Dios, no olvidemos que estamos representados también por este ladrón, que si ya tenemos vida eterna, no olvidemos que somos pecadores y que cada vez que pecamos necesitamos el perdón de nuestro Señor, que muchas veces también le robamos al Señor lo que Él merece y por lo tanto tenemos que ir también a buscar el perdón del Señor. Ayúdanos el Señor para que este mensaje de allí en la cruz del Señor Jesús hacia estos hombres es el mensaje también que hoy día nos recuerda en la condición en que estamos y lo que necesitamos del Señor y lo que el Señor puede hacer por nosotros. ¿Oramos? Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra y pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros, tus criaturas.
Señor, mira nuestras flaquezas, mira, Señor, nuestros pecados, Señor, nuestra indefección. Padre, muchas veces tenemos esta actitud, Señor, tan indolente de culpar a otros, Señor, pero no somos, Señor, otros, sino somos nosotros los responsables. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestros pecados, a buscar el perdón, y especialmente aquellos que aún no te conocen, que puedan entender que solo en Cristo pueden tener vida eterna, que solo reconociéndose pecadores como lo hizo este ladrón y clamando por misericordia a ti, tú puedes conceder la salvación y la vida eterna, porque aún tu salvación está vigente, porque aún tú sigues salvando, porque aún tú sigues perdonando, porque aún tú sigues dando vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, Padre. En Jesucristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre